Y voy a leer en un momento del verso 12 y el verso 13. Perdón, 13 y 14. Éxodo 14, verso 13 y verso 14. Cuando trabajaba, hermanos, sobre todo las veces que estuve en Corea del Sur, 3 veces teníamos que dar un reporte al comandante de toda la península. Entonces era el coronel que era mi supervisor, un servidor y demás personas. Entonces uno preparaba gráficas para presentar y decir esto va a pasar, esto va a suceder, en fin. Una vez, por error, me entregaron la gráfica equivocada. Tenía muchachitos yo que, o sea, yo no le sé nada a las computadoras ni nada de eso, pero tenía niños jovencitos que eran los que me hacían todo. Entonces una vez me entregaron una gráfica equivocada y cuando estábamos dando al general 4 estrellas nuestro reporte, me di cuenta del error que estaba en la gráfica. Y yo le dije a mi comandante, el coronel, le dije, esto está mal, no sé cómo vamos a salir de esta. Entonces el comandante me dijo unas palabras que hasta hoy recuerdo, y es el título que le he puesto al mensaje el día de hoy. Me dijo, no te concentres en la dificultad. No te concentres en la dificultad. Yo estaba nervioso, pasaron las gráficas, siguió la gráfica que yo tenía que exponer y dijeron la que sigue. O sea, no tuve que hablar de la gráfica que estaba equivocada. Pero esos momentos fueron de angustia para mí en lo personal, porque a nivel militar siempre hay que dar información precisa, correcta, lo más posible sin error. Y por fortuna le hice caso a mi comandante y no me concentré en la dificultad. Y hoy vamos a estudiar algo referente a eso. Dice Éxodo 14, versículo 13 y 14 así. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Cuando Moisés dice estas palabras al pueblo, el pueblo se encontraba enfrente de un mar y atrás venía el ejército de los egipcios. Si ponen el mapa, ahí ya está. Para entender, el pueblo de Israel salió de esta parte que se llama Gosén Ramsés, caminaron a Sucot y de aquí salieron el
14 de Nisan, o sea, el día de la Pascua, salieron huyendo de Egipto y caminaron, nos dice la Biblia cuántos tiempos, pero se encontraban en este lugar. El ejército egipcio venía tras de ellos y ellos se encontraban aquí. En este lugar es donde Moisés les dice: no temáis, estad firme, y dice: ver la salvación que Jehová hará hoy. ¿Cómo creen que se sentiría el pueblo de Israel al escuchar estas palabras? Moisés, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que la salvación está aquí? ¿Cómo que Jehová va a actuar? Y vean cómo venían los egipcios. Dice capítulo 14, verso 7. Desde el verso 6, hablando de Faraón, dice: y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó, dice, 600 carros escogidos, todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería, los carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pirahirot, delante de Baal Zephón, en este lugar. Faraón se había arrepentido de haberlos dejado ir. Entre los líderes egipcios habían tenido tal vez una junta y habían pensado: ¿qué hemos hecho? Dejamos ir a nuestra mano de obra, dejamos ir a aquellos que están trabajando para nosotros, los hemos dejado ir. ¿Por qué lo hicimos? Claro, ya sabemos cuál fue la razón. 10 plagas fueron suficientes para convencer a Faraón de dejarlos ir, pero se habían arrepentido de haberlos dejado ir, y Faraón había decidido ir por ellos y regresarlos y otra vez volverlos a la esclavitud. Y estaban en ese lugar cuando Israel ve al ejército de Faraón acercarse. ¿Qué dice el pueblo de Israel? Verso 11. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muriéramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que muriésemos nosotros en el desierto. Estas palabras de Israel son una mentira, porque ellos nunca le habían dicho a Moisés lo que acaban de decir aquí. Vaya usted a Éxodo capítulo 3 y vea lo que clamó el pueblo de Israel. Verso 23, Éxodo 2, verso 23 dice: y aconteció que después que muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre.
Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Eso era lo que habían expresado los judíos, perdón, los israelitas. Ya estaban cansados de la esclavitud, estaban cansados de estar sirviendo y habían clamado ya a Dios para que les diera un libertador. Dios les da el libertador, Dios les da la libertad, y cuando están en el desierto, que se encuentran rodeados, al frente el mar, atrás el ejército, empiezan a quejarse contra Moisés y dice: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, a morir. Preferíamos servir a los egipcios que venir a morir aquí. ¿Qué piensan ustedes de este pueblo con esa mentalidad? Querer regresar a donde habían estado, querer volver a ser esclavos, cuando ya habían clamado a Dios que los libertara, que los quitara de esa esclavitud, y Dios los había escuchado y Dios los había libertado. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, dice que eran como 600,000 hombres, sin contar niños ni mujeres, y además pueblos que se le juntaron y salieron, aprovechando que iban saliendo todos juntos, salieron. El pueblo de Israel no tenía capacidad para pelear, no tenía guerreros para enfrentar al ejército de Israel, que venía con 600 carros, con caballería, con infantería, un ejército dispuesto a aniquilar al pueblo o hacerlos regresar. Israel no tenía esa capacidad guerrera, no tenían armamento, porque no sabían guerrear. Disculpen, hermanos. Y es cuando Moisés les dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová. ¿Y cuál fue la salvación de Jehová? Guerrearon contra los egipcios, pelearon contra los egipcios, se echaron a correr, se tiraron al mar a cruzar nadando. Sigue diciendo así, verso 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y vean, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Estaban enfrente del mar y Dios le ordena a Moisés: diles que marchen. ¿Qué pensaría el pueblo de Israel? ¿A dónde vamos a marchar? El único lugar que podían marchar era hacia atrás o a los lados, pero estaban rodeados por los egipcios. ¿A dónde iban a marchar? Y tú, dice Dios a Moisés, tú alza tu vara y extiende tu mano sobre la mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Se han visto la película Los 10 Mandamientos? Una película de hace 70 años.
el efecto ese de cuando se abre el mar, un efecto muy bonito, y por el medio pasa el pueblo de Israel, el milagro de Dios. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me gloriaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Dios iba a hacer un plan. Cuando Moisés llega ante Faraón y le dice: Faraón, deja ir a mi pueblo para que haga culto en el desierto, dice Jehová. ¿Cuál fue la respuesta de Faraón? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Conocían a sus dioses, a Ra, Amor, a diversas deidades, pero cuando dicen, Jehová dice, deja ir a mi pueblo, el faraón dice, ¿quién es Jehová? Jehová le iba a mostrar a Faraón quién era Jehová. Y sigue diciendo, y sabrán, verso 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen Faraón en sus carros, en su gente y a caballo. Y el ángel que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos y alumbraba a Israel de noche, y de toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios hizo una columna de fuego como una niebla para que el pueblo de los egipcios no viera lo que estaba pasando con Israel. Y allí estuvo esa columna toda la noche. Y entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Hoy en día hay personas que niegan que pasó ese milagro, que fue el tiempo, el clima y todo. Lo que haya sido, hermanos, fue una obra de Dios. En esos momentos Dios dividió el mar y quedó en seco. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Recuerden que el Faraón había preparado a todo su ejército, caballería, carros, infantería, guerreros que iban tras el pueblo de Israel. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego, nube, y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Y sabe qué hizo Dios con los egipcios? Con los carros. Les ponchó las llantas. O sea, descompuso la carrocería, descompuso el armamento para que no siguieran adelante. En aquellos días, hermanos, un carro de guerra era jalado por 2 caballos regularmente,
y eran 2 jinetes los que cabalgaban en ese carro. Uno dirigía a los caballos y el otro iba tirando lanzas, tirando flechas, matando con espada, en fin. Eran armas superpoderosas de aquel tiempo, difíciles de vencer, y mucho más difícil para un pueblo que no sabía guerrear, porque Israel nunca había estado en pelea, ni además tenía armas. Pero Dios dice que desbarató los carros de los egipcios. Y dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano sobre la mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre la mar, y cuando amanecía el mar se volvió en su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar. Cuando vieron que ya no los podían alcanzar, cuando vieron que el mar se empezó a cerrar, empezaron a correr, a echarse para atrás. Y dice la Biblia que ninguno de ellos se salvó. Recuerden, Moisés les había dicho en el verso 13, y Moisés les dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y vean lo que dijo: porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca, ¿qué dice? Más para siempre los veréis. Una destrucción completa del ejército de Egipto. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué hizo Israel? Cruzó, dice el verso, capítulo 14, verso 31, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Israel se había concentrado en una dificultad. Tenía su mente en un problema y se había olvidado de lo que había pasado en Egipto. 10 plagas, hermanos, sobre todo la muerte de los primogénitos. Se había olvidado de lo que Dios había hecho por ellos y se habían concentrado únicamente en un problema que tenían enfrente y atrás: el mar y los egipcios. Se estaban concentrando en una dificultad. ¿Qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Nos enseña a, cuando Dios hace una cosa, cuando Dios principia una cosa, Dios termina esa cosa. No al tiempo que usted va a querer, no al tiempo cuando usted lo desee, al tiempo en que Dios juzga conveniente que se efectúe esa cosa. Israel no supo confiar en ese momento en Jehová, en Dios. Y después vemos que durante la travesía en el desierto, Israel siguió fallando a Dios a pesar de la inmensidad de milagros que Dios hacía con ellos. Israel seguía faltando en su fe.
Israel siempre se concentraba en lo difícil, en lo que era una adversidad, y rara vez pensaban en Jehová. Aquí, por fortuna, dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés. Cuando llegan 40 años después que llegan a Jericó, ese hecho que había hecho Jehová era una noticia en Jericó. ¿Recuerdan a Rahab lo que dijo? Hemos oído lo que Dios hizo en el mar. Habían pasado ya 40 años y no se había olvidado ese acontecimiento que Dios había hecho. Hoy en día las noticias corren en un instante. En un momento pasa algo en el otro lado del mundo, en menos de medio minuto usted ya tiene la noticia aquí. Ahora es la tecnología así. En aquel tiempo no. Pero habían pasado 40 años y Rahab recuerda, sí, hemos escuchado, hemos oído lo que Dios hizo con Egipto en el mar Rojo. Dice este documento, con facilidad creemos en el error de solo mirar y pensar las cosas difíciles, los problemas, y el lugar que le corresponde a Dios lo rezagamos a un lado. Pero esa es la angustia y la preocupación que en veces nos gobierna a muchos de nosotros. Pero la Biblia nos dice que nuestro Dios estará siempre con nosotros. En momentos de dificultades, hermanos, de problemas, que sea su primer pensamiento Dios. Piense en Dios. Sea cualquiera la dificultad, piense en Dios. Porque Él siempre va a responder a usted, hermano. Y no va a responder cuando usted quiera, va a responder cuando Él piense que sea necesario. Una vez había un personaje, compañero mío, que se encontraba en cierta dificultad por X razón. Entonces yo le traté de aliviarle su ansiedad, su impaciencia. Estaba cruzando un problema difícil. Entonces yo le decía, mira, lo peor que te puede pasar es que te mueras. Y no te vas a morir de este problema. Es lo peor que nos puede pasar, que nos muramos. Y no nos vamos a morir un problema. Si hay un problema, hermanos, hay siempre una solución. Si hay una dificultad, hermanos, siempre hay una solución. Y si en esa solución involucramos a Dios, hermanos, tenga por seguro, tenga la certeza que usted va a tener la victoria. Tarde o temprano, Dios le va a dar la victoria. Y además le voy a decir esto: si no es en esta vida, hermanos,
Dios le va a dar la victoria en la vida eterna. Recuerden, esta vida es pasajera. Esta vida se esfuma, se va. Santiago dice es como un viento, un humo que está aquí, desaparece. Pero tenemos la promesa de la vida eterna. Esa, hermanos, esa promesa es permanente. Y esa es la promesa que usted debe de estar luchando por obtener. Es la promesa por la cual usted debe de preocuparse. Y cuando esté en cualquier dificultad, en cualquier problema, recuerde, no se concentre en la dificultad. Concéntrese en Dios. Dios siempre responde. Una vez yo les decía aquí a mis hijas, yo les dije, cuando tengan cualquier problema, cualquier dificultad, no importa lo que sea, no importa lo que hayan hecho, por muy malo que sea, díganme. Y yo les digo, Daddy to the rescue. O sea, papá al rescate, sin importar lo que hayan hecho. Ya después uno se entiende. Lo mismo le digo a mis nietos, cualquier problema que tengan, cosa que hagan, mala, buena, díganme. Grandpa to the rescue. Y Dios hoy le está diciendo, hermano, hermana, cualquier problema que usted tenga, Dios al rescate. Siempre está al rescate. Dios les bendiga, hermanos.